El millonario fingía ser un invitado en su propia mansión. Yo estaba tallando los pisos de mármol cuando lo escuché riéndose bajito en el pasillo, lleno de secretos. Pero me sentía invisible, como una sombra que no pertenecía a ningún lado. Tal vez trabajas para alguien que nunca dice gracias, o limpias mientras todos duermen. Dime, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Y qué hora es ahorita? Te prometo, la historia de hoy te va a llegar al corazón. Mi nombre es Rosa Martínez, y durante los últimos 6 años, he sido la mujer invisible en uno de los penthouses más caros de Polanco. Cada mañana a las 5:30, mientras la ciudad todavía duerme bajo una manta de madrugada gris, envuelvo mis manos cansadas en guantes de látex delgados y me pongo mi uniforme azul desgastado. La tela se ha vuelto suave por tantos lavados, pero aún se siente como un disfraz que nunca elegí usar. El penthouse de los Carlyle está en el piso 72 de una torre reluciente en Avenida Presidente Masaryk, donde cada ventana enmarca el bosque de Chapultepec, como una pintura viviente que vale millones. El departamento se extiende por 700 metros cuadrados de pisos de mármol, candelabros de cristal y muebles que cuestan más de lo que la mayoría gana en un año. El señor Jonathan Carlyle hizo su fortuna invirtiendo en acciones de tecnología durante los primeros días del boom del Internet. Luego diversificó hacia criptomonedas cuando el Bitcoin era todavía un susurro entre los ricos. Su patrimonio neto, por lo que escuché durante sus llamadas de negocios, ronda los 4,000 millones de pesos. Pero la riqueza, he aprendido, no hace bondadosa a una persona. Ese martes por la mañana, mientras doblaba sábanas egipcias recién almidonadas que costaban más que mi sueldo mensual, mi teléfono sonó con un mensaje de la señora Victoria Carlyle. Cena para 2 esta noche, sin interrupciones. Mantente invisible. El mensaje dolió, aunque ya me había acostumbrado a su crueldad casual. Nunca decían por favor o gracias. Simplemente esperaban que mi presencia se disolviera en el fondo de sus vidas doradas. El señor Carlyle era un hombre alto de 50 y tantos, con cabello plateado perfectamente peinado y ojos del color de la escarcha invernal. Se movía por su penthouse como si fuera dueño del mundo, lo cual, en muchas formas, lo era. Su imperio de negocios incluía inversiones inmobiliarias por todo el Distrito Federal, un portafolio de acciones de primera clase que valían decenas de millones y suficiente capital invertido en varios fondos para generar ingresos pasivos con los que la mayoría de las familias solo puede soñar. Hablaba en cifras que me mareaban: dividendos, activos, tasas de interés, capitalización bursátil. Para él, todo era una transacción, incluyendo las personas que lo servían. Me habían contratado a través de una agencia especializada en personal doméstico para la élite de la Ciudad de México. El sueldo era decente según mis estándares, 48,000 pesos al mes, pero considerando que estaba disponible prácticamente las 24 horas del día, apenas cubría mis gastos. Aún así, era más de lo que podía ganar limpiando oficinas en Puebla, donde había dejado a mi hija de 16 años, Lena, con mi hermana María. Esa noche, mientras me preparaba para su cena, algo se sentía diferente. El señor Carlyle llegó exactamente a las 7, pero en lugar de su acostumbrado traje de negocios, llevaba un suéter casual y jeans. Traía flores, orquídeas caras de alguna florería boutique y una expresión que nunca había visto antes: suavidad, nerviosismo, casi humano. «Buenas noches», me dijo al pasar por la cocina, y casi se me caen las copas de cristal que estaba puliendo. En 6 años, nunca me había saludado. Yo era un mueble para él, un accesorio que se movía y limpiaba, pero no tenía más importancia que los mostradores de mármol o el sofá italiano importado. Pero lo que más me desconcertó fue esto. Estaba actuando como un invitado en su propia casa. Tocó el timbre. Esperó a que lo dejaran entrar. Examinó la sala como si la viera por primera vez, comentando sobre el arte y la vista,
Cuando la señora Carlyle apareció en un vestido negro impresionante, que probablemente costaba más que mi carro, lo saludó como si se conocieran en una cita a ciegas. Me retiré a la cocina, pero el diseño abierto del departamento hacía imposible no escuchar su conversación. Hablaron de viajes, de restaurantes, de libros que habían leído. El señor Carlisle mencionó su trabajo en inversiones, como si la mujer sentada frente a él no compartiera una cuenta bancaria con activos que valen más que el PIB de algunos pueblos pequeños. La señora Carlisle se rió tontamente. De verdad se rió tontamente, cuando él halagó su apariencia. Todo era un juego elaborado. Un hombre rico fingiendo cortejar a su propia esposa, jugando a ser extraño en su propia casa. Tal vez era algún tipo de terapia que su consejero matrimonial había sugerido, o tal vez el aburrimiento los había llevado a esta farsa. Los ultrarricos, había aprendido, a menudo creaban drama artificial cuando la vida real se volvía muy cómoda. Mientras servía su aperitivo de caviar importado, cada perla negra valía más de lo que ganaba en un día, la señora Carlisle habló sobre la servidumbre, como si no estuviera parada a 1 metro de distancia. Nuestra ama de llaves es muy discreta, dijo riéndose. Ha estado con nosotros años, prácticamente invisible. A veces olvido que está aquí. Mis manos temblaron mientras servía su vino. Un Burdeos añejo que el señor Carlisle había adquirido en subasta por 160,000 pesos la botella. Su desprecio casual de mi humanidad no era nuevo, pero esta noche se sintió especialmente punzante. Tal vez porque verlo fingir ser otra persona me recordó que yo también había estado fingiendo. Fingiendo que este trabajo era temporal, que su trato hacia mí era aceptable, que de alguna manera era afortunada de estar ahí. Después de servir la cena, me despidieron a mi pequeño cuarto junto a la cocina. Medía apenas 3 por 3 metros, con una cama angosta y una ventana diminuta que daba al edificio de al lado. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar cada palabra de su actuación continua, cada risa forzada, cada halago ensayado. Estaban jugando a la casita en una mansión que costó 800 millones de pesos, mientras yo, la mujer que realmente mantenía funcionando su casa, me acosté en un colchón que vino de una tienda de descuento y me pregunté si mi hija se había acordado de cenar. La verdad sobre mi vida con los Carlyle es esta. Me volví menos que humana ante sus ojos. No solo una sirvienta, sino algo aún más bajo. Una sombra que limpiaba sus desastres y anticipaba sus necesidades, sin la inconveniencia de tener necesidades propias. Me pagaban regularmente, técnicamente cumpliendo los requisitos legales, pero no le pagaron nada a mi alma. Pienso en la mañana que me di cuenta de qué tan completamente habían borrado mi identidad. Fue hace 3 años, durante uno de los almuerzos de caridad de la señora Carlyle para las esposas de la sociedad capitalina. 12 mujeres se sentaron alrededor de su mesa de comedor importada, discutiendo sus esfuerzos filantrópicos sobre platos de salmón orgánico que costaba más por kilo de lo que yo ganaba en una semana. Una mujer mencionó a su ama de llaves por nombre, elogiando su cocina y hablando de su familia en Oaxaca. «Ay, yo no podría decirte nada de la nuestra», dijo la señora Carlisle riéndose. «La hemos tenido años, pero es muy... ¿cómo se dice? Reservada. Hace su trabajo y se mantiene apartada. Honestamente, no creo haber tenido nunca una conversación real con ella». Yo estaba parada en la entrada entre la cocina y el comedor, sosteniendo su postre, y cada mujer en esa mesa me miró como si fuera de vidrio. 12 mujeres ricas y educadas que donaban millones a causas alrededor del mundo, y ninguna podía ver al ser humano sirviendo su almuerzo. Esa noche, le hablé a mi hija Lena por primera vez en 2 semanas. Tenía 14 entonces, apenas empezando la prepa, y su voz sonaba diferente, mayor, más distante. «Mami, ¿cuándo vas a regresar a casa?», preguntó, y la pregunta rompió algo dentro de mí que pensé ya estaba roto. «Pronto, mija», mentí. «Solo necesito ahorrar un poquito más». «Eso dijiste el año pasado». El silencio se extendió entre nosotras.
lleno de todas las obras escolares que me había perdido, todos los cuentos antes de dormir que no había leído, todas las rodillas raspadas que no había besado. Mi hermana María hacía lo mejor que podía, pero tenía 3 hijos propios y trabajaba dobles turnos en el hospital. Lena estaba creciendo en los espacios entre el cuidado de otras personas, así como yo estaba envejeciendo en las sombras de las vidas de otros. «Te amo, bebé», susurré. «Lo sé, mami. Yo también te amo». Pero el amor, estaba aprendiendo, no era suficiente para cerrar la distancia que el dinero y la supervivencia habían creado entre nosotras. La fortuna de los Carlyle venía con un precio que yo pagaba diariamente. Solo las inversiones de criptomonedas del señor Carlyle generaban más ingresos pasivos en un mes de lo que yo ganaba en un año entero. Su portafolio de acciones incluía participaciones en compañías farmacéuticas, gigantes tecnológicos y fabricantes de bienes de lujo, todas compañías que se beneficiaban del trabajo de gente como yo, gente cuyos nombres nunca aparecerían en ningún reporte anual o estado de dividendos. Conocía estos detalles porque limpiaba la oficina del señor Carlyle todos los días, quitando polvo alrededor de los múltiples monitores que seguían sus inversiones, limpiando el escritorio de caoba donde revisaba contratos de millones. Había visto documentos referenciando cuentas en el extranjero, refugios fiscales y vehículos de inversión diseñados para preservar riqueza a través de generaciones. La complejidad de su imperio financiero era asombrosa, un laberinto de activos y tenencias que generaba dinero sin esfuerzo mientras yo tallaba sus baños y lavaba sus platos por una fracción de lo que gastaban en vino. Pero no era solo el dinero lo que me desgastaba. Era la erosión diaria de mi dignidad, los 1000 pequeños cortes que me recordaban mi lugar en su mundo, como la mañana que la señora Carlyle encontró una mancha de agua en uno de sus jarrones de cristal, una marca diminuta que de alguna manera había pasado por alto durante mi limpieza. «Esto es inaceptable», dijo, levantando el jarrón a la luz como un fiscal presentando evidencia. «Te pago para mantener mi casa bajo ciertos estándares. Si no puedes cumplir esos estándares, estoy segura de que hay muchas otras mujeres que estarían agradecidas por esta posición». La amenaza flotó en el aire como una espada. Sabía que no podía darme el lujo de perder este trabajo. Sabía que tenía una hija que dependía del dinero que mandaba a casa. Sabía que estaba atrapada por mi propia necesidad de sobrevivir, y ella manejaba ese conocimiento como un arma. O la vez que su hijo adulto, Michael, vino a visitar con su nueva novia, una socialité rubia con un fideicomiso y ojos muertos. Tenían casi 30. Ambos viviendo de la riqueza de sus padres mientras perseguían lo que llamaban proyectos de pasión. Su documental sobre la desigualdad en México, su línea de joyería boutique hecha con materiales de origen ético. Estaba sirviendo el brunch en la terraza, tratando de mantenerme invisible mientras ponía su fruta orgánica y quesos importados, cuando la novia empezó a quejarse del portero de su edificio. «Es tan raro», dijo, cortando su desayuno de 6,000 pesos. «Siempre trata de platicar, preguntando sobre mi día. O sea, no quiero ser amiga de la servidumbre, ¿sabes? Solo quiero que haga su trabajo y me deje en paz». Michael asintió sabiamente. «Es un problema de límites. Algunas personas no entienden la dinámica profesional». Terminé de arreglar su comida y me di la vuelta para irme, pero la voz de la señora Carlyle me detuvo. «Rosa sabe cómo mantener límites apropiados», dijo, señalándome como si fuera un electrodoméstico que estaba recomendando. «Ha estado con nosotros años y nunca se ha sobrepasado. Muy profesional». La palabra profesional en la boca de la señora Carlyle significaba invisible. Significaba conocer mi lugar y quedarme en él. Significaba aceptar que mi humanidad era algo que debía suprimirse, no celebrarse. Pero hubo momentos cuando la máscara se resbaló, cuando vislumbré a la persona que solía ser antes de que este trabajo me vaciara. Recuerdo la noche que estaba limpiando el baño del señor Carlyle y encontré una botella de medicamento para la depresión escondida detrás de su colección de colonias.
El hombre que tenía todo lo que podía desear estaba luchando con la misma oscuridad que me mantenía despierta por las noches. Por solo un momento, se sintió humano para mí, frágil, real. O la vez que pasé junto al dormitorio de la señora Carlisle y la escuché llorando por teléfono con alguien, su hermana tal vez, o una vieja amiga. Estaba hablando de sentirse sola a pesar de estar rodeada de gente, de cómo su esposo trabajaba demasiado y sus hijos solo llamaban cuando necesitaban dinero. Su voz sonaba joven y quebrada, nada como el tono imperioso que usaba conmigo. Estos vistazos de su dolor privado no excusaban su trato hacia mí, pero me recordaban que la riqueza no podía comprar las cosas que más importaban. Su penthouse era una prisión hermosa, y su fortuna era una jaula dorada. Tenían todo excepto la habilidad de ver más allá de su propio privilegio lo suficiente para reconocer la humanidad en la mujer que hacía posible sus vidas mimadas. La soledad era la parte más difícil. No solo estar lejos de Lena, aunque esa pena nunca salió de mi pecho, sino el aislamiento profundo de vivir en una casa donde eras vista pero nunca reconocida, necesitada pero nunca valorada. Comía mis comidas sola en la cocina mientras ellos cenaban comida gourmet en su gran comedor. Dormía sola en mi cuarto pequeño mientras ellos se extendían por su cama king size en su suite principal. Celebraba días festivos trabajando, sirviendo sus fiestas elaboradas y limpiando sus desastres mientras se reían con amigos que conocían sus nombres y se preocupaban por sus historias. El punto de inflexión llegó hace 6 meses, durante su fiesta anual de Año Nuevo. El penthouse estaba lleno de la élite capitalina, ejecutivos tecnológicos, banqueros de inversión, magnates inmobiliarios, gente cuyo patrimonio neto combinado podría financiar un pueblo pequeño. Las mujeres usaban vestidos que costaban más que los carros de la mayoría, y los hombres discutían tendencias del mercado y fluctuaciones de criptomonedas, como otra gente habla del clima. Pasé la noche sirviendo champán que costaba 8,000 pesos la botella, recogiendo platos de caviar y delicadezas importadas, y escuchando conversaciones sobre casas de verano y jets privados, mientras calculaba mentalmente si podía permitirme visitar a mi hija para su próximo cumpleaños. Cerca de medianoche, mientras los invitados se preparaban para brindar por el Año Nuevo, estaba en la cocina lavando platos cuando la señora Carlisle irrumpió por la puerta en pánico. El catering no trajo suficiente champán, sisió. Necesito que vayas corriendo a la licorería de Brendan y traigas 6 botellas más del Dom Perignon. Conocen nuestra cuenta. Eran las 11:40 de la noche. La tienda estaba a 12 cuadras. Las calles estaban llenas de juerguistas y turistas borrachos. No seguro para una mujer de 50 años caminando sola con miles de pesos en champán. Señora Carlisle, dije cuidadosamente. Tal vez podríamos llamar y pedirles que entreguen. No hay tiempo, gritó. Tengo al alcalde aquí, al CEO de Industrias Hardwell, gente que importa. No les puedo servir champán barato porque tienes miedo de caminar un poquito. Así que me puse mi abrigo y caminé 12 cuadras a través del caos de Año Nuevo, esquivando juerguistas borrachos y vendedores agresivos, cargando una pequeña fortuna en champán mientras mis patrones celebraban en su penthouse cálido y seguro. Regresé justo cuando empezó la cuenta regresiva, y mientras escuchaba sus voces gritando, ¡Feliz Año Nuevo! Del otro cuarto, me quedé sola en la cocina, y lloré por la vida que había perdido, y la hija que ya apenas conocía. Esa fue la noche que empecé a planear mi escape. Pero liberarse de cadenas doradas no es tan simple como alejarse. Los Carlisle habían estructurado mi empleo de formas que hacían difícil irme. Mi sueldo se pagaba mensualmente, siempre unos días tarde, lo que significaba que constantemente estaba atrasada en mis propios gastos. Mi seguro médico estaba ligado a su plan familiar, y mi estatus de visa requería empleo continuo específicamente con ellos. Habían creado una red de dependencia que me mantenía atrapada incluso cuando quería irme. Más que eso, había interiorizado su trato hacia mí. Después de 6 años de que me dijeran que era reemplazable,
de tener mis preocupaciones desestimadas y mi humanidad ignorada, había empezado a creer que tal vez tenían razón. Tal vez tenía suerte de tener este trabajo. Tal vez nadie más me querría. Tal vez merecía ser tratada como mueble porque eso era todo lo que valía. La mañana después de su fiesta de Año Nuevo, mientras limpiaba los restos de su celebración, me encontré parada en la oficina del señor Carlyle, mirando su pared de premios y reconocimientos, fotos con políticos, certificados de organizaciones empresariales prestigiosas, recortes de periódicos sobre sus últimas inversiones. Su éxito estaba documentado y celebrado, enmarcado y exhibido para que el mundo lo viera. Pensé en mis propios logros: criar a una hija como madre soltera, inmigrar a una nueva ciudad y aprender el lenguaje de los ricos, trabajar múltiples empleos para mantener a mi familia, mantener una casa que vale 800 millones sin un solo día de entrenamiento formal. Nada de eso estaba colgando en ninguna pared. Nada de eso le importaba a nadie excepto a mí. Pero sí importaba. Yo importaba. Esa realización no llegó de una vez. Creció lentamente, como una planta empujando a través del concreto, alimentada por pequeños actos de autopreservación y momentos diminutos de dignidad reclamada. La primera grieta en mi aceptación llegó cuando empecé a explorar otras opciones. Durante mis tardes libres raras, comencé a visitar agencias de empleo, investigando otras posiciones, hablando con otras trabajadoras domésticas sobre sus experiencias. Descubrí que mi salario estaba por debajo del mercado para mi experiencia y responsabilidades, que los Carlyle me estaban pagando menos por casi 300,000 pesos al año. También aprendí sobre mis derechos bajo las leyes laborales de la Ciudad de México, derechos que no sabía que tenía. El derecho a pago de horas extras cuando trabajaba más de 40 horas por semana, que era casi cada semana. El derecho a descansos para comida, que nunca había recibido. El derecho a un ambiente de trabajo seguro, que posiblemente no incluía ser enviada sola por calles peligrosas para comprar alcohol para sus fiestas. Pero el conocimiento no es lo mismo que el poder. Sabía que estaba siendo explotada, pero aún necesitaba el trabajo. Sabía que merecía mejor, pero no podía ver un camino para conseguirlo. La brecha entre entender mi valor y reclamarlo se sentía tan amplia como la distancia entre mi cuarto pequeño y su suite principal. La noche de la cena misteriosa del señor Carlyle, mientras lo escuchaba fingir cortejar a su propia esposa, algo cambió dentro de mí. Viéndolo interpretar un papel, viendo qué tan fácilmente podía transformarse en alguien encantador y considerado cuando le servía a sus propósitos, me di cuenta de que yo también había estado interpretando un papel. El papel de la sirvienta agradecida, la mujer invisible, la persona que no importaba lo suficiente para ser vista. Pero a diferencia de su actuación, la mía había consumido mi identidad. Había estado interpretando invisible por tanto tiempo que había empezado a desaparecer incluso de mí misma. Después de que terminaron su teatro de cena y se retiraron a su dormitorio, me senté en mi cuarto pequeño con mi teléfono en las manos, mirando la información de contacto de mi hija. Habían pasado 2 semanas desde que hablamos, no porque no quisiera llamar, sino porque tenía miedo de la distancia que escucharía en su voz. Miedo de las preguntas que no podía responder sobre cuándo regresaría a casa. Pero esa noche, marqué el número. ¿Mami? La voz de Elena sonaba somnolienta, sorprendida. Hola, bebé. Sé que es tarde, solo. Te extrañaba. Yo también te extraño. Hubo una pausa, y luego... Mami, ¿estás bien? Suenas diferente. Era diferente. Por primera vez en años, estaba cuestionando todo lo que había aceptado como incambiable. Estoy pensando en regresar a casa, dije, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. ¿En serio? ¿Cuándo? No sé todavía, pero pronto, te prometo. ¿Qué va a pasar con tu trabajo? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría con el trabajo que lentamente estaba matando mi alma? ¿Qué pasaría con la gente que me trataba como electrodoméstico? ¿Qué pasaría con la seguridad de ese sueldo mensual?
incluso si venía con humillación diaria? Algunas cosas son más importantes que el dinero, dije, y lo sentí por primera vez en 6 años. Después de colgar, me quedé despierta hasta el amanecer, pensando en la vida que había puesto en pausa para la conveniencia de los Carlyle. Pensé en Lena creciendo sin mí, en mi hermana criando a mi hija, mientras yo criaba a la familia de alguien más. Pensé en todos los cumpleaños y graduaciones y martes ordinarios por la tarde, que había cambiado por el privilegio de ser invisible en un palacio de mármol. Y pensé en esa llamada telefónica que había hecho a Lena, la que el señor Carlyle había escuchado mientras se escondía en el pasillo después de su actuación de cena. Había estado hablando en español, como siempre hacía cuando estaba emocional, y había dicho algo que lo habría impactado si hubiera entendido. Le había dicho a mi hija que ya había terminado de ser invisible, que ya había terminado de aceptar migajas de gente que tenía más dinero del que podía gastar en 10 vidas, que iba a encontrar una forma de regresar a casa con ella, incluso si significaba empezar de cero con nada. Pero más que eso, había hecho una promesa que cambiaría todo. Le había prometido a Lena que nunca más dejaría que alguien me tratara como si no importara, que lucharía por mi dignidad y la suya, sin importar lo que costara. El señor Carlyle no hablaba español, pero había estado parado en ese pasillo lo suficiente para escuchar la determinación en mi voz, la fuerza que había estado escondiendo incluso de mí misma. Me había visto como derrotada, dependiente, permanentemente atrapada en mi papel como la sirvienta invisible de su familia. Estaba a punto de aprender qué tan equivocado había estado. La mañana siguiente trajo el comienzo de mi revolución silenciosa. En lugar de llegar a las 5:30 como de costumbre, llegué a las 7. No lo suficientemente tarde para ser despedida, pero lo suficientemente tarde para enviar un mensaje de que ya no estaba dispuesta a sacrificar mi sueño por su conveniencia. La señora Carlyle lo notó inmediatamente. «Llegas tarde», dijo mientras entraba a la cocina. «Ya estoy aquí», respondí, sin ofrecer excusa o disculpa. Sus ojos se entrecerraron, pero no dijo nada más. Seguí mi rutina usual, pero con pequeños cambios que probablemente les parecían insignificantes, pero se sentían monumentales para mí. Tomé un descanso apropiado para almorzar en lugar de comer parada en la cocina. Escuché música mientras limpiaba, pequeños audífonos que me ayudaban a recordar quién era más allá de su empleada. Dejé de saltar a la atención el momento que entraban a un cuarto. Estos pequeños actos de autopreservación eran mi campo de entrenamiento, rondas de práctica para la confrontación más grande que podía sentir construyéndose dentro de mí como una tormenta. La prueba real llegó 3 días después, cuando la señora Carlyle decidió organizar una cena improvisada para 8. Me informó al mediodía que necesitaba el departamento impecable, 3 platillos preparados y servidos, y toda evidencia de la noche limpia antes de que pudiera retirarme a mi cuarto. En el pasado, me habría esforzado por acomodar sus demandas, trabajándome hasta el agotamiento para cumplir su cronología imposible. En cambio, la miré con calma y dije, «Puedo preparar una cena sencilla para 8 personas con los ingredientes que tenemos, o pueden contratar un catering para la cena más elaborada que están describiendo. Pero no puedo hacer ambas cosas bien con tan poco aviso». La conmoción en su cara era casi cómica. Por 6 años, yo había sido la mujer que hacía milagros con tiempo y recursos insuficientes. Había sido la que absorbía su mala planificación y la traducía en ejecución perfecta. Había sido su solucionadora de problemas, su comodín, su navaja suiza humana. Pero esa versión de mí estaba desapareciendo, reemplazada por alguien que entendía la diferencia entre ser útil y ser explotada. «Está bien», dijo entre labios apretados. «Haz lo que puedas». Preparé una cena decente con los ingredientes disponibles y la serví profesionalmente, pero sin la energía ansiosa de complacer que había llevado previamente a cada tarea. La cena fue exitosa, pero no espectacular. Varios invitados elogiaron la comida, pero la expresión de la señora Carlyle permaneció fría durante toda la noche. Después de que se fue el último invitado,
Me arrinconó en la cocina. Tu actitud ha cambiado, dijo. No me gusta. Mi actitud es profesional, respondí. Si no está contenta con mi trabajo, podemos discutir qué necesita cambiar. Me miró por un largo momento, y pude verla procesando esta nueva versión de mí, la mujer que no se disculpaba por poner límites, que no se desplomaba bajo su desaprobación. Hablaremos mañana, dijo finalmente, y se alejó furiosa. Esa noche, llamé a 3 agencias de empleo y programé entrevistas para la siguiente semana. Investigué departamentos en Doctores y Roma Norte, áreas donde podía permitirme vivir sola si era necesario. Calculé mis ahorros y me di cuenta de que aunque no podía permitirme renunciar inmediatamente, podía sobrevivir varios meses si necesitaba encontrar nuevo empleo. Por primera vez en 6 años, tenía un plan que no giraba alrededor de las necesidades y preferencias de los Carlyle. La conversación que la señora Carlyle había prometido tomó lugar 2 días después en su sala de estar, un espacio formal lleno de muebles antiguos y arte caro, que había empolvado miles de veces, pero nunca había sido invitada a apreciar. Se sentó en una silla de respaldo alto como una reina, sosteniendo corte, mientras yo permanecí de pie. Un recordatorio físico de nuestros supuestos lugares en la jerarquía que había construido. Creo que estás teniendo algún tipo de crisis personal, empezó, su voz goteando falsa preocupación. Has estado distante, no cooperativa. Si hay algo pasando en tu vida personal que está afectando tu trabajo, necesitamos abordarlo. La condescendencia en su tono podría haber aplastado a la Rosa anterior, la que había pasado 6 años creyendo que la aprobación de esta familia era necesaria para mi supervivencia. Pero la nueva Rosa, la que había sido despertada por una llamada nocturna con su hija, escuchó algo diferente en esas palabras. Escuché miedo. La señora Carlyle tenía miedo de estar perdiendo control sobre mí, miedo de que la mujer invisible que hacía posible su vida pudiera volverse visible lo suficiente para exigir mejor trato. Tenía miedo de que yo pudiera recordar mi valor y cobrarme más de lo que podía pagar. No hay nada malo con mi vida personal, dije con calma. Pero hay cosas sobre este arreglo de empleo que necesitan cambiar. Sus cejas se dispararon. ¿Tal como? Mi salario está debajo del precio de mercado para mis responsabilidades. Trabajo más de 40 horas por semana sin pago de horas extras. No recibo descansos apropiados para comida o tiempo libre adecuado. Estos no son problemas personales, son violaciones a las leyes laborales. El color se fue de su cara. En todos nuestros años juntas, nunca había mencionado leyes laborales o derechos legales. Había sido la víctima perfecta, desinformada, aislada, agradecida por cualquier migaja que me tiraran, pero me había estado educando, y el conocimiento había transformado mi miedo en poder. Creo que estás malentendiendo tu papel aquí, dijo, su voz aguda con pánico, disfrazado como autoridad. No eres solo una empleada. Eres parte de nuestra familia. Te hemos dado un hogar, seguridad, estabilidad. Eso tiene valor más allá del dinero. Había escuchado este discurso antes de otras mujeres adineradas en la agencia de empleo, historias de trabajadoras domésticas, a quienes les dijeron que eran familia, hasta el momento que fueron despedidas sin aviso o indemnización. Era el truco más viejo del libro. Usar manipulación emocional para justificar explotación económica. Los miembros de la familia no se pagan salarios unos a otros, dije silenciosamente, y no se amenazan con reemplazarse cuando expresan sus necesidades. La verdad de esas palabras colgó en el aire entre nosotras como un cuchillo. La boca de la señora Carlyle se abrió y cerró, sin salir sonido, mientras procesaba la realidad de que su sirvienta invisible había desarrollado una voz. ¿Qué exactamente estás pidiendo?, dijo finalmente. Un ajuste salarial al precio de mercado, que serían 63,000 pesos mensuales. Pago de horas extras para cualquier hora más allá de 40 por semana. 2 días libres completos por semana. No solo tardes aquí y allá. Seguro médico que no me ate a esta posición específica.
Había ensayado estas demandas en mi espejo por 3 noches, practicando hasta que mi voz se mantuviera firme y mis manos dejaran de temblar. Ahora, sentada en su sala formal rodeada de arte que valía más que las ganancias de mi vida, las entregué como la profesional que siempre había sido, pero nunca había sido tratada como tal. La cara de la señora Carlisle pasó por varias expresiones: shock, enojo, cálculo y finalmente furia fría. «Creo que estás olvidando quién tiene el poder aquí», dijo, inclinándose hacia adelante en su silla. «Eres reemplazable, Rosa. Hay docenas de mujeres que estarían agradecidas por lo que te hemos dado. No dejes que el orgullo destruya una buena situación». Ahí estaba, la amenaza desnuda que me había mantenido en línea por 6 años. El recordatorio de que era prescindible, que mi seguridad dependía enteramente de su buena voluntad. Pero algo había cambiado en mí, algo que no podía ser amenazado de vuelta a la sumisión. «Entonces reemplázame», dije, levantándome de la silla que nunca me había ofrecido en primer lugar. «Pero hasta que lo hagas, estos son mis términos». Salí de su sala de estar con la cabeza en alto, dejando atrás 6 años de maltrato aceptado y dignidad tragada. Mis manos estaban temblando, mi corazón latía fuerte, pero por primera vez desde que había entrado a su palacio de mármol, me sentía yo misma otra vez. La guerra entre nosotras había comenzado. Durante los días siguientes, los Carlisle desplegaron cada arma en su arsenal para traerme de vuelta en línea. La señora Carlisle se volvió hipercrítica de todo lo que hacía, encontrando faltas en tareas que había realizado perfectamente por años. El señor Carlisle empezó a aparecer en cuartos donde yo estaba trabajando, mirándome con ojos fríos y haciendo comentarios sobre lealtad y conocer el lugar de uno. Su hijo adulto Michael empezó a visitar más frecuentemente, haciendo comentarios punzantes sobre inmigración y seguridad laboral que claramente intentaban intimidarme. Pero su campaña de guerra psicológica tuvo un efecto inesperado. Fortaleció mi determinación. Cada crueldad mezquina, cada intento transparente de hacerme sentir pequeña e impotente, me recordaba por qué necesitaba escapar de su órbita tóxica. Y no estaba tan sola como habían asumido. La señora Delgado, mi vecina en los cuartos de personal de un edificio a 3 cuadras, se convirtió en mi salvavidas durante esas semanas difíciles. Había estado trabajando como niñera para familias adineradas de Polanco por 12 años y entendía los desafíos particulares del trabajo doméstico para los ultrarricos. «Piensan que el dinero los hace dioses», dijo una noche mientras compartíamos café en su departamento diminuto. «Pero el dinero solo los hace malvados. Entre más tienen, menos te ven como humana». A través de la señora Delgado, conocí a otras trabajadoras domésticas, amas de llaves, niñeras, asistentes personales que todas tenían historias similares a la mía. Formamos una red de apoyo informal, compartiendo información sobre empleadores, recursos legales y mejores oportunidades de trabajo. Descubrí que mi situación con los Carlisle no era única, pero tampoco era inevitable. Otras mujeres habían negociado exitosamente mejores condiciones de trabajo con familias adineradas. Algunas habían encontrado empleadores que las trataban con respeto y les pagaban justamente. Unas pocas incluso habían empezado sus propios negocios de limpieza, moviéndose de empleada a emprendedora. Estas conversaciones abrieron mis ojos a posibilidades que nunca había considerado. No estaba atrapada en el penthouse de los Carlisle para siempre. Tenía habilidades, experiencia, y ahora tenía conocimiento de mis derechos bajo la ley. También tenía algo incluso más poderoso. Ya no les tenía miedo. El punto de quiebre llegó durante la visita de Michael para la celebración del cumpleaños de su padre. La familia había planeado una cena íntima para 12, con un menú que requería 3 días de preparación y servicio, que me mantendría trabajando desde el amanecer hasta medianoche. En la mañana de la fiesta, la señora Carlisle apareció en la cocina a las 6 a.m., con una lista de adiciones de último minuto que requerían que reorganizara toda la comida. Invité a 2 parejas más anoche.
anunció, como si agregar 4 personas a una cena cuidadosamente planeada no fuera más significativo que cambiar el canal de televisión. Necesitarás ajustar las porciones y los lugares en la mesa. Y quiero flores frescas en cada cuarto, no solo el comedor. En el pasado, habría absorbido este estrés adicional sin comentario, trabajándome hasta el agotamiento para acomodar su mala planificación. Pero la Rosa anterior se había ido, reemplazada por alguien que entendía que las demandas irracionales no tenían que ser aceptadas solo porque venían de alguien con dinero. El menú ya está preparado basado en su cuenta original de invitados, dije con calma. Puedo estirar las porciones para acomodar a 2 personas adicionales, pero la calidad sufrirá. Si quiere mantener los mismos estándares, necesitará contratar apoyo de catering adicional. Su cara se enrojeció. No voy a contratar a nadie. Puedes manejar esto. Siempre lo has hecho. Siempre he tratado. Corregí. Pero eso no significa que fuera razonable esperarlo, o justo para mí. Me miró como si hubiera hablado un idioma extranjero. El concepto de que su conveniencia pudiera venir a costa de mi bienestar era aparentemente incomprensible para ella. «Está bien», gritó. «Haz lo que pienses que es mejor. Pero si esta fiesta no es perfecta, vamos a tener una conversación seria sobre tu futuro aquí». La amenaza era clara, y hace 6 meses me habría enviado a un pánico de sobretrabajo y ansiedad. Pero ahora, solo me hizo sentir cansada. Cansada de amenazas, cansada de estándares imposibles, cansada de ser tratada como truco de magia en lugar de ser humano. Preparé la cena tan bien como las circunstancias permitían, estiré las porciones cuidadosamente y serví cada plato con el profesionalismo que había mantenido por 6 años. Los invitados elogiaron la comida y el servicio, probablemente inconscientes de que su anfitriona había hecho mi trabajo significativamente más difícil a través de su propia mala planificación. Pero la señora Carlyle notó cada falla menor, las porciones ligeramente más pequeñas, la demora entre platos mientras me esforzaba por acomodar 4 invitados inesperados, el hecho de que me veía cansada y estresada al final de la noche. Después de que se fue el último invitado y estaba limpiando la cocina, me arrinconó otra vez. «Esto fue inaceptable», dijo, señalando hacia el comedor donde permanecían los restos de lo que realmente había sido una fiesta exitosa. «Te dije qué tan importante era esta noche para nuestra familia, y dejaste claro que tu conveniencia era más importante que nuestras necesidades». Algo dentro de mí se quebró. 6 años de palabras tragadas, insultos absorbidos y culpa aceptada subieron por mi garganta como un grito. «¿Mi conveniencia?», repetí, mirándola con ojos nuevos. «Señora Carlyle, he estado trabajando días de 14 horas preparándome para la fiesta de su esposo. He reorganizado todo mi horario para acomodar una lista de invitados que cambió a último minuto. He estirado una comida para 8 personas para servir a 12, sin comprometer la calidad que usted exige. ¿Qué parte de eso sugiere que estaba priorizando mi propia conveniencia?», parpadeó, claramente tomada por sorpresa por mi tono. Nunca le había hablado como igual antes. Nunca me había defendido como si tuviera el derecho de ser escuchada. «Tu actitud es completamente inaceptable», dijo, su voz subiendo. «Creo que deberías empacar tus cosas e irte primera hora de la mañana». Las palabras que había estado temiendo por 6 años colgaron en el aire entre nosotras. Me estaba despidiendo, cortando mis ingresos, amenazando mi habilidad de mantener a mi hija. Pero en lugar de miedo, sentí alivio. «Está bien», dije silenciosamente, «pero necesitaré mi último sueldo, incluyendo pago de horas extras por las horas adicionales que he trabajado esta semana, más 2 semanas de aviso como requerido por mi contrato de empleo». Su boca se abrió de par en par. «¿Tu contrato de empleo? Rosa, no tienes un contrato de empleo». De hecho, sí lo tengo. Alcancé el bolsillo de mi delantal y saqué un documento doblado que había estado cargando conmigo por semanas. Lo hice revisar por un abogado laboral. Me han estado pagando de menos por trabajo de horas extras.
y han violado varias disposiciones de las leyes laborales de la Ciudad de México. Su esposo firmó este acuerdo cuando me contrató hace 6 años. Tal vez no lo leyó cuidadosamente, pero es legalmente vinculante. Ahora tenía toda su atención. La cara de la señora Carlyle estaba blanca, sus manos temblando mientras procesaba las implicaciones de lo que acababa de decirle. «Van a escuchar de mi abogado sobre los salarios atrasados que me deben», continué, poniendo el contrato en el mostrador de la cocina entre nosotras. La cantidad total, incluyendo intereses, llega a aproximadamente 940,000 pesos. El número la golpeó como un golpe físico. 940,000 pesos, dinero de bolsillo para una familia cuyo patrimonio neto excedía los 4,000 millones, pero una fortuna para alguien como yo. «No puedes estar hablando en serio», susurró. «Estoy completamente en serio. He documentado cada hora de tiempo extra, cada violación de mis días libres programados, cada instancia donde se me requirió trabajar más allá de los términos de mi empleo. Su propio sistema de seguridad grabó la mayoría, videos con sello de tiempo de mí trabajando a todas horas del día y de la noche». Había pasado meses preparándome para este momento, consultando con abogados de asistencia legal y reuniendo evidencia de las violaciones laborales de los Carlyle. Había fotografiado mis horarios, guardado mensajes de texto que probaban sus demandas y documentado cada instancia de tiempo extra no pagado. La señora Carlyle se hundió en una de las sillas de su comedor, probablemente la primera vez que se había sentado en su propia cocina. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. «Quiero lo que me deben, legal y moralmente. Y quiero una carta de recomendación que refleje la calidad del trabajo que he proporcionado por 6 años, no su opinión de mi actitud una vez que empecé a defenderme». Me miró con algo que nunca había visto en sus ojos antes: respeto, no afecto, no calidez, pero el reconocimiento a regañadientes de que yo era una fuerza con la que había que lidiar en lugar de un problema que desestimar. «Si te doy lo que estás pidiendo», dijo lentamente, «¿firmarías un acuerdo de no divulgación sobre tu empleo aquí?» Casi me río. Incluso en la derrota, estaba pensando como persona adinerada, tirando dinero a los problemas para hacerlos desaparecer, comprando silencio para proteger su reputación. «No tengo interés en discutir mi empleo con su familia públicamente», dije. «Pero no firmaré nada que me impida compartir mi experiencia con otras trabajadoras domésticas que podrían beneficiarse de conocer sus derechos». Asintió lentamente, entendiendo que no tenía opción más que aceptar mis términos. 3 días después, salí del penthouse Carlyle por última vez, cargando un cheque por 940,000 pesos en salarios no pagados y una carta de recomendación que describía mi trabajo como excepcional y mi carácter como más allá de todo reproche. Pero el dinero no fue la victoria real. La victoria real fue la mujer en la que me había convertido luchando por él. Alguien que conocía su valor y no tenía miedo de exigirlo. Alguien que había reclamado su voz después de 6 años de silencio. Me mudé a un departamento pequeño en la Roma Norte, un lugar con paredes delgadas y sin mostradores de mármol, pero un contrato que tenía mi nombre en él y vecinos que me saludaban en el pasillo. Compré muebles de tiendas de segunda mano y de descuento, piezas que estaban gastadas pero eran mías, que nadie podía criticarme por usar o amenazar con quitarme. Y le hablé a mi hija. «Mami, suenas diferente», dijo Lena, justo como había dicho esa noche cuando todo empezó a cambiar. «Suenas feliz». «Estoy feliz, bebé, y voy a casa el próximo mes para tu cumpleaños. Solo para visitarte al principio, pero luego. Ya veremos». «¿En serio?» «En serio. Cumplí mi promesa, ¿no?» El boleto de avión a Puebla costó 12,000 pesos, dinero que me podía permitir gastar porque ya no estaba mandando cada peso extra para sobrevivir en el palacio de mármol de alguien más. Dinero que podía gastar porque finalmente había aprendido a valorar mi propia felicidad tanto como valoraba proveer para otros.
Los Carlyle me habían enseñado muchas cosas durante nuestros 6 años juntos, aunque no las lecciones que habían intentado. Me habían enseñado que la riqueza sin empatía crea monstruos. Me habían enseñado que ser necesitada no es lo mismo que ser valorada. Lo más importante, me habían enseñado que la dignidad no es algo que puede ser dado o quitado. Es algo que tiene que ser reclamado. 3 meses después de dejar su penthouse, estaba trabajando para la familia Rodríguez en Coyoacán. La señora Rodríguez era cirujana, su esposo era maestro, y tenían 2 hijas jóvenes que me recordaban a Lena a esa edad. Mi salario era más alto que lo que me pagaban los Carlyle. Mis horas eran razonables, y cuando la señora Rodríguez me agradecía por la cena o elogiaba mi trabajo, podía decir que lo decía en serio. Pero más que eso, me veían. Cuando mencioné que mi hija se estaba graduando de la prepa, la señora Rodríguez pidió ver fotos. Cuando me dio gripe, me mandó a casa con medicina e instrucciones de descansar. Cuando su familia extendida visitó para los días festivos, me presentaron por nombre y me incluyeron en conversaciones. Fue una revelación descubrir que el trabajo doméstico no tenía que ser deshumanizante, que los empleadores adinerados podían tratar a su personal con respeto y dignidad. Los Carlyle no habían sido crueles porque eran ricos. Habían sido crueles porque eligieron serlo, porque valoraban su propia conveniencia más que mi humanidad. 6 meses después de nuestra confrontación, recibí un visitante inesperado. Michael Carlyle apareció en la puerta de mi departamento una noche, viéndose nervioso e incómodo de una manera que nunca había visto durante su infancia privilegiada en ese penthouse de Presidente Masaryk. «Quería disculparme», dijo cuando abrí la puerta, «por cómo te tratamos, por cómo yo te traté». Estudié su cara, buscando señales del niño manipulativo que había hecho comentarios sobre inmigración y seguridad laboral para intimidarme. En cambio, vi a alguien que parecía genuinamente arrepentido. «¿Por qué ahora?», pregunté. «Mi novia terminó conmigo», dijo con una risa amarga. Dijo que era arrogante y cruel con gente que no podía defenderse. Dijo que no podía respetar a alguien que trataba a los trabajadores de servicio como nuestra familia te trató a ti. Casi sentí lástima por él. Casi. «Tu novia tenía razón», dije simplemente. Asintió, aceptando el juicio que había venido a escuchar. «Lo sé. Quería que supieras que lo sé, y quería preguntar. ¿Hay algo que pueda hacer? Para compensar». Pensé en su pregunta por un largo momento. Había cosas que podía hacer. Donar a organizaciones que apoyaban trabajadoras domésticas, abogar por mejores protecciones laborales, examinar su propio comportamiento en futuras relaciones. Pero nada de eso desharía 6 años de ser invisible en la casa de su familia. «Trata mejor a la gente», dije finalmente. «A toda la gente, no solo a los que te pueden beneficiar. Esa es la única disculpa que importa». Asintió otra vez y se fue, y nunca lo volví a ver. Pero esperé que esa conversación plantara una semilla que pudiera crecer a algo mejor, de la manera que mi llamada telefónica con Lena había plantado la semilla de mi propia transformación. 1 año después de dejar a los Carlyle, pude mudarme de regreso a Puebla. La señora Rodríguez me había conectado con colegas que necesitaban administración doméstica y había construido un negocio pequeño pero exitoso, proporcionando servicios domésticos a familias que valoraban el profesionalismo y pagaban justamente por él. Renté una casa pequeña a 3 cuadras de donde Lena vivía con mi hermana María, lo suficientemente cerca para ser parte de su vida diaria otra vez, pero lo suficientemente lejos para darles el espacio que habían construido durante mi ausencia. Lena tenía 18 ahora, a punto de empezar la universidad, y la distancia entre nosotras se medía en años más que en kilómetros. «Estoy orgullosa de ti, mami», me dijo una noche mientras cocinábamos juntas en mi cocina nueva. «No solo por regresar a casa, sino por defenderte. Eres diferente ahora». Tenía razón, era diferente. No solo en confianza o seguridad financiera, sino en el entendimiento fundamental de mi propio valor.
Había pasado 6 años aceptando menos de lo que merecía de gente que tenía más de lo que necesitaba, y había aprendido que la generosidad fluye hacia abajo solo cuando es demandada desde abajo. La mujer que había tallado pisos de mármol en un penthouse de Presidente Masaryk se había ido, reemplazada por alguien que entendía que la verdadera riqueza no se mide en pesos o activos, sino en dignidad preservada y respeto ganado. A veces pienso en esa noche cuando el señor Carlyle fingió ser un extraño en su propia casa, jugando al romance con una esposa que jugaba a ser encantada. Pienso en qué tan fácil era para ellos interpretar afecto cuando servía a sus propósitos. Qué tan sin esfuerzo podían volverse personas diferentes cuando el guión lo demandaba. Pero también pienso en la llamada telefónica que él había escuchado, la conversación donde le había prometido a mi hija que nunca más dejaría que alguien me tratara como si no importara. Esa no era una actuación. Esa era una promesa que cumplí. El millonario había fingido ser un invitado en su propia mansión, pero yo había aprendido a dejar de fingir que merecía ser invisible en mi propia vida. Y esa transformación, de sombra a sustancia, de sirvienta a defensora propia, valía más que todas las criptomonedas y portafolios de acciones en su imperio. Había encontrado mi voz en ese palacio de mármol, y la había usado para construir algo mejor, una vida donde era vista, valorada y libre. Mientras termino de contarte esta historia, me pregunto sobre tus propias experiencias. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, trabajando para gente que te trataba como mueble en lugar de familia? ¿Has tragado palabras que necesitaban ser dichas? ¿Aceptado trato que sabías que estaba mal? Tal vez estás viendo esto en tu propio cuarto pequeño, cansada de un día de trabajo sin agradecimientos, preguntándote si el cambio es posible. Tal vez estás recordando a alguien que sirvió a tu familia, alguien cuyo nombre nunca aprendiste o cuya historia nunca escuchaste. La verdad es que todos tenemos el poder de elegir dignidad sobre desesperación, respeto sobre resignación. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu voz, para defenderte por lo que mereces, para dejar de aceptar menos que tu valor. Pero déjame contarte algo más que pasó en esos meses después de dejar a los Carlyle, algo que me enseñó incluso más sobre la naturaleza del poder y el valor que se necesita para reclamar tu lugar en el mundo. 2 meses después de haberme establecido en mi nueva vida en la Roma Norte, trabajando para la familia Rodríguez y reconstruyendo lentamente mi relación con Lena a través de llamadas diarias, recibí una carta que hizo que mis manos temblaran al abrirla. El sobre era color crema, caro, con el escudo de la familia Carlyle grabado en oro. Adentro había una nota manuscrita de la señora Victoria Carlyle misma. Querida Rosa. Empezaba, y casi tiré el papel. Nunca me había dirigido por nombre por escrito antes. Nunca había reconocido que yo existía más allá de mi función en su casa. Espero que esta carta te encuentre bien en tus nuevas circunstancias. Quiero que sepas que no hemos podido encontrar personal de reemplazo adecuado para la posición que tenías con nuestra familia. 3 amas de llaves diferentes han venido e ido en las pasadas 8 semanas, y ninguna ha mantenido los estándares de excelencia a los que nos habíamos acostumbrado durante tu empleo. Leí esas palabras 2 veces, luego una tercera, apenas creyendo lo que estaba viendo. La señora Carlyle, la mujer que me había amenazado con reemplazarme con docenas de mujeres que estarían agradecidas, estaba admitiendo que había sido irreemplazable desde el principio. Me doy cuenta ahora de que tal vez dimos por sentadas tus capacidades excepcionales, continuaba la carta. Tu ausencia ha dejado claro que lo que proporcionabas iba mucho más allá de lo que podía esperarse razonablemente del personal doméstico típico. Poseías un entendimiento de las necesidades y ritmos de nuestra casa que ahora veo que era bastante extraordinario. La admisión estaba envuelta en lenguaje cuidadoso, el tipo de redacción diplomática que la gente adinerada usa cuando necesita reconocer error sin realmente disculparse. Pero podía leer entre líneas. Sin mí, su vida perfecta se había vuelto visiblemente imperfecta.
sin la mujer invisible que había anticipado cada una de sus necesidades, estaban confrontados diariamente con evidencia de cuánto habían dependido de mí. Estoy escribiendo para preguntar si podrías estar interesada en regresar a nuestro empleo bajo términos revisados, escribió. Estaríamos preparados para ofrecerte un salario de 65,000 pesos mensuales, más compensación por tiempo extra, beneficios de salud y un horario más flexible que te permitiría tiempo regular libre para visitar a tu familia en Puebla. 65,000 pesos. Más de lo que había demandado originalmente, más de lo que estaba ganando con la familia Rodríguez. Me estaba ofreciendo todo lo que había pedido, más concesiones adicionales que representaban una reversión completa de cómo me habían tratado. Reconocemos que tal vez fuimos inflexibles en nuestros arreglos previos, concluía la carta. Si estás dispuesta a considerar regresar, daría la bienvenida a la oportunidad de discutir términos que serían mutuamente beneficiosos. Extrañamos tu profesionalismo y dedicación a nuestra casa. Me extrañaban. La mujer invisible que habían dado por sentada, a quien habían amenazado con reemplazar sin pensarlo 2 veces, de repente era irreemplazable, y estaban dispuestos a pagar generosamente para recuperarme. Puse la carta en la mesa de mi cocina en mi departamento pequeño de la Roma Norte y la miré por mucho tiempo. En papel, era todo por lo que había luchado: reconocimiento, compensación justa, respeto por mis contribuciones. Era vindicación de que todo lo que había sufrido y desafiado había sido justificado. Pero mientras la leía otra vez, sentí algo inesperado: lástima. La carta cuidadosamente redactada de la señora Carlyle reveló más de lo que había intentado. Entre las líneas de lenguaje diplomático y ofertas financieras, pude ver la desesperación de gente que había descubierto que el dinero no podía comprar lo que habían perdido. Me habían tratado como una máquina, y ahora estaban confrontando la realidad de que las relaciones humanas, incluso las profesionales, requieren más que transacciones financieras para sostenerse. Extrañaban mi profesionalismo y dedicación, pero no extrañaban a Rosa Martínez la persona. Extrañaban lo que podía hacer por ellos, no quién era. Incluso en su intento de recuperarme, no podían ver más allá de sus propias necesidades para reconocer la humanidad que habían pasado 6 años negando. Pensé en mi hija Lena, que estaba prosperando en su último año de prepa y ya aplicando a universidades. Pensé en mi hermana María, que había sido mi ancla durante el periodo más oscuro de mi vida. Pensé en la señora Rodríguez, que había pedido ver fotos del baile de graduación de Lena y que me mandaba a casa con sopa sobrante cuando mencionaba tener dolor de cabeza. Pensé en la mujer en la que me había convertido, no solo alguien que conocía su valor en pesos y centavos, sino alguien que entendía que el valor no es solo sobre dinero, es sobre dignidad, respeto y el reconocimiento fundamental de que cada ser humano merece ser visto y valorado. A la mañana siguiente, escribí mi respuesta. Querida señora Carlisle, empecé. Gracias por su carta y por su oferta generosa. Aprecio su reconocimiento de que nuestro arreglo previo no era equitativo, y espero que hayan podido encontrar personal doméstico que cumpla sus necesidades. Hice una pausa aquí, pluma flotando sobre el papel, pensando en cómo expresar lo que había aprendido sin ser cruel. Esta gente me había lastimado, me había tratado mal, casi había roto mi espíritu. Pero aún eran seres humanos, aún gente que luchaba con sus propias limitaciones y fallas. Mientras estoy agradecida por su reconocimiento de mis contribuciones, continué, he encontrado empleo con una familia que vio mi valor desde el principio. Más importante, he reconstruido mi vida de una manera que me permite mantener relaciones cercanas con mi hija y familia extendida. Estas cosas valen más para mí de lo que cualquier ajuste salarial podría proporcionar. Sentía cada palabra. La familia Rodríguez me pagaba justamente, pero lo que me daban valía mucho más que dinero. Me daban dignidad. Recordaban que yo era madre. Preguntaban sobre las aplicaciones universitarias de mi hija.
Celebraban conmigo cuando fue aceptada a la Universidad Nacional con una beca parcial. Me trataban como colega profesional en lugar de electrodoméstico conveniente. Espero que entienda que algunas cosas, una vez perdidas, no pueden ser restauradas simplemente ofreciendo más dinero, escribí. La confianza, respeto y conexión humana genuina requieren tiempo y cuidado para construir, y pueden ser destruidas en momentos de desconsideración o crueldad. Lo que tuvimos fue una relación de empleo, pero nunca fue construida sobre el respeto mutuo que hace tales relaciones sostenibles. Este era el corazón de lo que quería que entendiera. Los Carlyle habían operado bajo la suposición de que el dinero podía comprar no solo mi tiempo y trabajo, sino mi tolerancia al maltrato. Habían creído que mientras me pagaran regularmente, tenían derecho a tratarme como quisieran, pero la dignidad humana no está en venta, y una vez que recuerdas eso, es imposible volver a olvidarlo. Les deseo a usted y a su familia lo mejor, concluí. Espero que puedan encontrar personal que cumpla sus necesidades, y más importante, espero que aprendan a cumplir las de ellos en retorno. Hay muchas trabajadoras domésticas excelentes en la Ciudad de México que proporcionarían servicio excepcional para empleadores que reconocen su valor desde el principio. Firmé la carta simplemente, Rosa Martínez, y la mandé al día siguiente. 3 semanas después, recibí otra carta, esta mucho más breve. La señora Carlyle me agradeció por mi honestidad y me deseó lo mejor en mi nueva posición. Incluyó una postdata que me sorprendió. Tenías razón sobre la confianza y el respeto. Estamos aprendiendo a hacerlo mejor con nuestro personal actual. Nunca volví a saber de los Carlyle. Pero 6 meses después, la señora Delgado mencionó que había sido contactada por una amiga mutua que trabajaba para una familia en su edificio. Los Carlyle habían contratado a una pareja casada, una ama de llaves y un chef que trabajaban como equipo, y aparentemente los estaban tratando mucho mejor de lo que me habían tratado a mí. Pagan tiempo extra, dan tiempo libre apropiado, incluso ofrecieron ayudar con los papeles de inmigración de la mujer, me dijo la señora Delgado mientras tomábamos café. La gente puede cambiar, ¿sabes? A veces solo necesitan a alguien valiente que les muestre qué tan equivocados han estado. Quería creer que era verdad, que mi confrontación con los Carlyle de alguna manera los había hecho mejores empleadores para la gente que vino después de mí. Tal vez la disculpa de Michael no había sido tan vacía como había pensado. Tal vez mi negativa a regresar los había forzado a examinar su comportamiento de maneras que el dinero solo nunca podía. Pero si cambiaron o no realmente no era el punto. El punto era que yo había cambiado. Y ese cambio se había extendido hacia afuera de maneras que aún estaba descubriendo. Las otras trabajadoras domésticas en la red de la señora Delgado empezaron a hacerme preguntas sobre derechos laborales, sobre cómo documentar violaciones, sobre cómo encontrar abogados que las representaran. Empecé a asistir a reuniones en un centro comunitario en Coyoacán, donde mujeres inmigrantes compartían recursos y apoyaban los esfuerzos de unas y otras para mejorar sus condiciones de trabajo. Nos mostraste que era posible, me dijo una mujer después de que compartí mi historia en una de estas reuniones. Siempre pensé que tenía que aceptar lo que me dieran, estar agradecida por cualquier trabajo. Pero probaste que tenemos derechos, que podemos exigir mejor. Su nombre era Carmen, y trabajaba para una familia en Las Lomas que rutinariamente le pedía trabajar 60 horas por semana sin pago de tiempo extra. Tenía 3 niños pequeños y mandaba dinero a su madre en El Salvador. Y como yo, se había sentido atrapada por su dependencia en los ingresos. Pero después de escuchar mi historia, Carmen empezó a documentar sus horas e investigar sus derechos. Encontró un abogado de asistencia legal y presentó una queja con el Departamento de Trabajo. Cuando sus empleadores se enfrentaron con penalidades potenciales por violaciones salariales, rápidamente accedieron a pagarles salarios atrasados y ajustar su salario para cumplir con las leyes laborales. Nunca habría tenido el valor sin tu ejemplo, me dijo. No solo luchaste por ti,
Luchaste por todas nosotras. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo profundo sobre lo que había pasado en ese penthouse de mármol. Mi confrontación con los Carlisle no había sido solo sobre una mujer defendiéndose contra el maltrato de una familia. Había sido sobre desafiar un sistema que depende de gente vulnerable, aceptando menos de lo que merecen, manteniéndose silenciosos sobre la injusticia, permaneciendo invisibles incluso para sí mismos. Cada trabajadora doméstica que exigió mejor trato, cada familia que aprendió a ver a su personal como seres humanos dignos de respeto, todo eso estaba conectado a la noche que decidí dejar de ser invisible, al momento que elegí mi dignidad sobre mi miedo. Mientras Lena entró a su primer año en la Nacional, estudiando sociología con planes de volverse trabajadora social, escribió un ensayo para su clase de composición sobre el valor de su madre para defenderse contra gente poderosa. Cuando lo compartió conmigo durante las vacaciones de invierno, lloré leyendo sus palabras. Mi madre me enseñó que la dignidad no es algo que puedes perder a menos que la regales, había escrito. Me mostró que la verdadera fuerza no es sobre nunca caerse, es sobre levantarse y decidir que mereces mejor. Por 6 años, se hizo pequeña para que otra gente se sintiera grande. Pero cuando finalmente se paró a su altura completa, cambió no solo su propia vida, sino las vidas de todos a su alrededor. Leyendo esas palabras, entendí que la victoria más importante no había sido el dinero que había ganado de los Carlisle, o incluso el mejor trabajo que había encontrado con la familia Rodríguez. La victoria más importante fue la mujer en la que mi hija se estaba convirtiendo. Alguien que entendía desde el principio que merecía ser vista, escuchada y valorada. 2 años después de dejar el penthouse de los Carlisle, me invitaron a hablar en una conferencia para derechos de trabajadoras domésticas en la Ciudad de México. Parada en el podio en un salón de hotel lleno de mujeres que se veían como yo, que tenían historias como la mía, sentí el peso completo de qué tan lejos había viajado desde ese cuarto pequeño junto a la cocina, donde solía esconderme y llorar. No somos invisibles, les dije. Nunca lo fuimos. Limpiamos las casas y criamos los hijos, y preparamos las comidas que hacen posibles las vidas de otra gente. Lo que hacemos importa. Nosotras importamos. Y tenemos el poder de exigir que el mundo reconozca nuestro valor. Después de mi discurso, una mujer joven se me acercó. Tal vez tenía 25, con ojos cansados que me recordaban los míos durante esos años oscuros en el penthouse. Trabajo para una familia en Satellite, dijo silenciosamente. Me tratan. No bien. Pero no sé si soy lo suficientemente fuerte para hacer lo que hiciste. No sé si puedo luchar. Tomé sus manos en las mías y la miré a los ojos con toda la convicción que había aprendido a través de lágrimas y lucha, y finalmente, triunfo. Ya eres lo suficientemente fuerte, le dije. Sobreviviste hasta ahora, ¿no? Te levantaste cada mañana e hiciste tu trabajo con dignidad incluso cuando no te dieron dignidad en retorno. Eso no es debilidad, esa es fuerza increíble. Solo necesitas aprender a usar esa fuerza para ti en lugar de para gente que no la aprecia. Le di mi número de teléfono y la información de contacto para organizaciones de asistencia legal. 2 meses después, me llamó para decirme que había encontrado una nueva posición con una familia que la trataba justamente y le pagaba apropiadamente. Tenías razón, dijo. Su voz brillante con esperanza que recordé haber sentido cuando probé la libertad por primera vez. Era más fuerte de lo que pensaba. Estas son las victorias que más importan, no el triunfo individual de una mujer sobre la crueldad de una familia, sino el despertar colectivo de gente que había olvidado su propio poder. Cada persona que se niega a aceptar menos de lo que merece hace un poquito más fácil para la siguiente persona pararse, hablar, exigir mejor. El millonario fingió ser un invitado en su propia mansión, pero la transformación real le pasó a la mujer que dejó de fingir que merecía ser invisible. Esa mujer. Esa era yo.
y descubrir mi valor, reclamar mi dignidad, luchar por mi lugar en el mundo. Esa fue la cosa más valiosa que logré. A veces manejo pasando ese edificio de Presidente Masaryk, donde el penthouse Carlyle se sienta 72 pisos sobre la calle, y pienso en la mujer que solía desaparecer en esos pasillos de mármol cada mañana antes del amanecer. Era una buena mujer, una mujer fuerte, una mujer que merecía tanto mejor de lo que creía que podía tener. Estoy agradecida con ella por sobrevivir lo suficiente para que yo naciera de su lucha. Estoy agradecida de que nunca se rindió completamente, incluso en sus momentos más oscuros, porque esa chispa terca de dignidad que se negó a ser extinguida, eventualmente creció al fuego que quemó todo lo que me mantenía pequeña. Si mi historia tocó tu corazón, por favor compártela en los comentarios abajo. ¿Has tú o alguien que conoces alguna vez se ha sentido invisible a pesar de hacer trabajo esencial? Tu voz importa, y tu experiencia merece ser escuchada. Por favor, dale like y suscríbete para ayudar a este mensaje a llegar a otra gente que necesita saber que no están solos, que su dignidad importa, que merecen ser vistos. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado más historias de valor y transformación que puedes encontrar haciendo clic en el enlace en tu pantalla. Gracias por escuchar mi historia, por verme cuando otros no pudieron. Recuerda, nunca eres invisible a menos que elijas serlo, y nunca es demasiado tarde para pararte y exigir el respeto que mereces. Te veo en el siguiente capítulo de este viaje que estamos tomando juntas.